No es difícil en modo alguno. Para recibir la iluminación espiritual y llegar a ser un hombre interior, hay que tomar un texto cualquiera de la Escritura y concentrar en él toda la atención tanto tiempo como se pueda. Por este camino se llega a descubrir la luz de la inteligencia. Para orar hay que proceder de la misma manera. Si quieres que tu oración sea pura y recta y que produzca buenos efectos, hay que elegir una oración corta, compuesta de algunas palabras breves pero enérgicas, y repetirla durante mucho tiempo y con mucha frecuencia. Por ahí se llega a tomar gusto a la oración. Esta enseñanza del sacerdote me agradó mucho por ser práctica y fácil, y al mismo tiempo profunda y sabia. Di gracias a Dios en espíritu por haberme hecho conocer a un verdadero pastor de su iglesia. Terminada la comida, el sacerdote me dijo: «Vete a descansar un poco, yo voy a leer la palabra de Dios y a preparar mi sermón de mañana». Yo me fui a la cocina. No había en ella sino una cocinera muy vieja, toda encorvada, sentada en un rincón y que tosía. Yo me senté junto a una ventana, saqué la filocalía del zurrón y me puse a leer en voz baja. Al poco tiempo reparé en que la vieja, sentada en el rincón, recitaba sin cesar la oración de Jesús. Me dio gran alegría oír invocar el santo nombre del Señor y le dije: «Qué bueno es, buena mujer, que estés rezando así la oración. Es la mejor y la más cristiana de las obras». «Así es», me respondió. «En el declinar de mi vida, este es mi consuelo. Que el Señor me perdone». «¿Hace ya mucho tiempo que rezas así?» «Desde mi juventud, y sin esto no podría vivir, porque la oración de Jesús me ha salvado de la desgracia y de la muerte». «¿Cómo sucedió eso? Cuéntamelo, por favor, para gloria de Dios y en honor de la poderosa oración de Jesús». Puse la filocalía en mi zurrón, me senté junto a la vieja y ésta comenzó su relato. Cuando yo era joven y bonita, mis padres me desposaron. La víspera del matrimonio iba mi novio a entrar en nuestra casa cuando cayó muerto de repente a pocos pasos de la puerta. A su vista fue tal el terror que sentí que en ese mismo instante hice propósito de permanecer virgen y de ir a los santos lugares a rezar a Dios. Sin embargo, yo tenía miedo de ir sola por esos caminos, pues las gentes malvadas podían atacarme a causa de mi juventud. Una anciana que hacía tiempo que llevaba vida errante me enseñó que había de rezar sin cesar la oración de Jesús y me aseguró con palabras muy persuasivas que esta oración me preservaría de cualquier peligro en el camino.
Yo di crédito a lo que aquella mujer me decía y jamás me sucedió cosa alguna desagradable, aún en las regiones más lejanas. Mis padres me enviaban el dinero necesario para el viaje. Al hacerme vieja me he puesto también enferma y felizmente para mí el sacerdote de esta iglesia me da de comer y me hospeda por pura bondad. Escuché con gran alegría aquel relato y no sabía cómo dar gracias a Dios por aquel día que tan edificantes ejemplos me había revelado. Un poco más tarde pedí a ese bueno y santo sacerdote que me diera su bendición y me puse en camino de nuevo lleno de gozo. Y fijaos bien, no hace todavía mucho tiempo, cuando atravesaba la provincia de Kazán para venir aquí, una vez más me han sido dados conocer los efectos de la oración de Jesús. Aún para los que la practican inconscientemente, es ella el medio más seguro y más rápido para conseguir los bienes espirituales. Una tarde hube de quedarme en una aldea tártara. Al entrar por las calles del pueblo, vi delante de una casa un coche y un cochero ruso. Los caballos estaban sueltos y pasían cerca del carruaje. Con gran alegría me decidí a pedir poder pernoctar en aquella casa, en la que esperaba encontrar por lo menos almas cristianas. Me acerqué y pregunté al cochero a quién llevaba en su coche. Me respondió que su amo iba de Kazán a Crimea. Mientras estaba hablando con el cochero, el señor entreabrió la cortinilla de cuero de la ventanilla, me miró y dijo: «Yo pienso pasar la noche aquí, pero no entro en casa de los tártaros porque son muy sucios. Prefiero dormir en el coche». Un rato después salió el señor a pasearse un poco, pues era una tarde muy hermosa, y entramos en conversación. Hablamos de diferentes cuestiones y me contó más o menos lo que sigue. Hasta los 65 años he estado sirviendo en la flota como capitán de navío. Al irme haciendo viejo, enfermé de gota y me retiré a Crimea, a unas tierras de mi mujer, y casi siempre estaba enfermo. Mi mujer era muy aficionada a las recepciones y más aún a jugar a las cartas. Acabó por cansarse de vivir constantemente con un enfermo y se marchó a Kazán, a casa de nuestra hija, que es esposa de un funcionario. Se lo llevó todo consigo, hasta los servidores domésticos, dejándome por servidor a un niño de 8 años, ahijado mío. Así continué, privado de toda compañía durante 3 años. El muchachito era muy despierto, arreglaba el cuarto, encendía el fuego, me cosía el puchero y calentaba mi tetera. Pero al mismo tiempo era muy impulsivo, un verdadero pilluelo. Corría, gritaba, jugaba, daba golpes por todas partes y me molestaba mucho.
Por mi enfermedad y por pasar el tiempo, yo leía constantemente autores espirituales. Tenía un libro excelente de Gregorio Palamas sobre la oración de Jesús. Lo leía casi de continuo y hacía un poco la oración. El ruido que armaba el chico me resultaba muy desagradable y ninguna medida ni castigo alguno conseguían de él ninguna enmienda. Acabé por inventar un medio. Le obligué a sentarse en el cuarto, en un banquito pequeño, y a repetir allí la oración de Jesús. Al principio, esta medida le resultaba tan violenta que, para no cumplirla, callaba. Mas, para obligarle a ejecutar mi orden, llevé unas varas a casa. Cuando él rezaba la oración, yo leía tranquilamente o escuchaba lo que él decía. Pero en cuanto se callaba, yo le mostraba las varas y temblando de miedo comenzaba de nuevo el rezo. Esto me hacía mucho bien porque por fin en mi casa comenzaba a haber calma y silencio. Pasado algún tiempo, pude ver que ya no era necesaria la amenaza de las varas. Ejecutaba mi orden con gusto y mucha alegría. Más tarde, su carácter cambió completamente. Empezó a ser suave y tranquilo y cumplía mucho mejor con los trabajos domésticos. Yo me alegré mucho y empecé a darle mayor libertad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que se habituó tan bien a la oración que la repetía sin cesar y sin que yo tuviera que obligarle a ello en modo alguno. Cuando le hablaba de ello, me respondía que sentía unos deseos irrefrenables de recitar la oración. ¿Qué sientes cuando rezas? Nada especial, pero me siento bien cuando rezo la oración. Pero, ¿cómo bien? No sé cómo explicarlo. ¿Te sientes alegre? Sí, me siento alegre. Tenía 12 años el muchacho cuando estalló la guerra de Crimea. Yo partí para Kazán y lo llevé conmigo a casa de mi hija. Allí lo instalamos en la cocina con los otros domésticos y se sentía muy desdichado porque éstos pasaban el tiempo entreteniéndose y jugando y también burlándose de él sin dejarlo ocuparse en la oración. Pasados 3 meses, vino a buscarme y me dijo: «Me voy a casa, no puedo aguantar esta vida de tanto barullo». Yo le respondí: «¿Cómo quieres irte tan lejos, solo y en pleno invierno? Espera hasta que yo me vuelva y te llevaré conmigo». Al día siguiente, el muchacho había desaparecido. Enviamos a buscarlo por todas partes, pero todo fue inútil. Al fin, un buen día recibí una carta de Crimea. Los encargados de la casa que tengo allí me anunciaban que el 4 de abril, al día siguiente de la Pascua, habían encontrado al chico muerto en la casa solitaria.
Lo encontraron tendido en el suelo, en mi cuarto, las manos cruzadas sobre el pecho, su sombrero debajo de la cabeza y con el pobre vestido que siempre llevaba encima y con el que había huido. Lo enterraron en mi jardín. Al recibir esta noticia, yo quedé admirado de la rapidez con la que había llegado hasta allí. Había partido el 26 de febrero y el 4 de abril lo encontraron muerto. 3000 verstas en un mes. Apenas las puede hacer un caballo, pues son 100 verstas al día. Además, con muy poca ropa, sin pasaporte y sin una moneda. Aún en el supuesto de que encontrara un carruaje que lo hubiera llevado, esto no habría podido acontecer sin intervención divina. Por donde se echa de ver que mi pequeño criado encontró el fruto de la oración, mientras que yo, al final de mi vida, todavía no he podido llegar tan alto como él. Dije yo entonces al Señor: ese excelente libro de Gregorio Palamas que vos habéis leído, yo lo conozco, pero en él se habla más bien de la oración oral. Deberíais leer este otro libro que se llama La Filocalía. En él encontraréis la completa enseñanza de la oración de Jesús en el espíritu y en el corazón. Y al decir esto, le enseñé la Filocalía. Escuchó mi consejo con alegría y respondió que iba a adquirir el libro. Dios de bondad, me dije yo, qué maravillosos efectos del poder divino se descubren por esta oración. Qué edificante y profundo es este relato. Las varas enseñaron la oración a ese muchacho y le dieron la felicidad. Las desgracias y tristezas con que nos encontramos, ¿qué otra cosa son sino las varas de Dios? ¿Por qué temer, pues, cuando la mano de nuestro Padre Celestial nos amenaza con ellas? Él está siempre lleno de infinito amor para con nosotros, y estas varas nos enseñan a orar con mayor fervor y nos conducen a la dicha inefable. Aquí di fin a mis relatos y dije a mi Padre espiritual: perdonadme en nombre de Dios. He hablado mucho y los padres enseñan que una conversación, aún espiritual, es sólo vanidad si se prolonga demasiado. Ya es tiempo de ir a buscar de nuevo al que me va a acompañar a Jerusalén. Rogad por mí, pobre pecador, a fin de que el Señor, en su misericordia, haga que todo me suceda bien en mi peregrinación. Así te lo deseo con todo mi corazón, amado hermano en el Señor, me respondió. Que la sobreabundante gracia de Dios ilumine tus pasos y te acompañe en tu camino, como el ángel Rafael acompañó a Tobías. Fin del cuarto relato en la primera parte del Peregrino Ruso.